Bueno, como les decía, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Zárate, yo soy el director de curso de Estadística 2021-07095, correspondiente al periodo 16.2. El día de hoy vamos a trabajar toda la parte de la guía de actividades correspondiente al paso 2, que es organización y presentación. Lo primero que tenemos que definir directamente dentro del desarrollo de este paso son las actividades propuestas, las fechas en las cuales están establecidos y sobre todo la participación directamente en el desarrollo de las variables. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es que vamos a trabajar toda la parte de variables cualitativas. En una primera definición, en un primer acercamiento, debemos revisar o desarrollar un mapa mental donde se establezca directamente toda esta parte, las etapas de investigación estadística, que es toda la parte de planeación, recolección, organización, análisis y presentación de resultados, describiendo ampliamente esta etapa de recolección de información. Es importante que nosotros sepamos que un mapa mental debe tener uno de estos esquemas y que esté relacionado directamente a la temática que estamos desarrollando. Ustedes tuvieron un primer acercamiento con un em, proceso que era definir directamente una problemática, que en este caso son los nacimientos de los nacimientos registrados en el departamento de Envigado, perdón, en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia para el 2021. Entonces, lo primero que tuvimos fue como un primer acercamiento en cuanto a definiciones estadísticas y sobre todo de esa muestra problema. Para el desarrollo de este curso, nosotros vamos a trabajar esa problemática y vamos a hacer toda una caracterización respectiva. Por lo que necesitamos, en este caso, definir cada uno de estos elementos. Y qué mejor forma de condensar toda esta información que directamente desde un mapa mental. Pues de ahí que se desarrolla este mapa mental donde establezcan directamente todos estos conceptos, que son los que estamos mencionando acá, que es toda la parte de planeación, recolección, organización y análisis y presentación de resultados en la información específica. Una vez que desarrollamos esto, lo vamos a compartir en el foro al cual están adscritos cada uno de ustedes, con el grupo en el cual está distribuido, para que genere una retroalimentación cada uno de los tutores. De igual manera, vamos a trabajar toda la parte de ficha técnica. Les voy a pedir el favor si ustedes tienen dudas, inquietudes, cualquier acotación que consideren pertinente realizar, para que lo puedan hacer en ese sentido. La idea de este ejercicio, de esta web conference, es generar un esquema, un paso a paso de toda la guía de actividades y poder determinar la construcción de estos elementos. Entonces, a partir de estos enlaces, vínculos y demás, nosotros podemos revisar toda la parte de la ficha técnica y demás. En este caso, nosotros tenemos definidos en el entorno de aprendizaje, vamos a encontrar en el paso 2, vamos a encontrar un anexo con el cual vamos a trabajar a lo largo del periodo, que va a ser el registro de nacimientos vivos de Envigado, Antioquia, y una guía de actividades. Cada paso cuenta con una guía de actividades, la cual va a hacer mención a todas las actividades que necesitan desarrollar. De igual manera, en el entorno de aprendizaje ustedes van a encontrar también el foro de interacción para cada uno de los pasos. Si se dan cuenta, cada paso tiene un foro de discusión donde ustedes van a generar ese canal de comunicación con sus tutores, en este caso los dos tutores con los que contamos actualmente. Esta guía de actividades la encuentran en el entorno que les mostré anteriormente y la idea es que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, en este caso, la actividad de la ficha técnica, nosotros nos vamos a basar directamente en el anexo. Entonces, hicimos un primer planteamiento de definición de qué era una población, qué era un muestreo, qué era una unidad de estadística, y ya para este caso tenemos que trabajarlo directamente en el anexo que estamos trabajando. Entonces, perdón la redundancia, pero pues la idea es generar ese esquema directamente para el registro. Y lo que hacemos es, a partir de la temática que estamos establecido, identificar factores de los nacimientos en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Vamos a generar una identificación de los objetos de investigación, la población, el tamaño de la muestra, un instrumento de recolección de información que se haya realizado, pues en este caso podría definirse como encuesta, donde se hace un levantamiento de todos los datos,
Ubicación espacio-temporal es muy importante. Entonces vamos a hacer como el paso a paso de los conceptos para poder identificarlo según nuestro anexo. Entonces, por ejemplo, el objeto de investigación, ¿cuál va a ser? Pues nosotros estamos revisando algo puntual o una característica específica que me da unas variables. Entonces, el objetivo de la investigación es el registro de los nacimientos. Entonces, directamente, ¿qué es lo que estoy condensando? ¿Qué es lo que estoy estudiando? Es los factores de los nacimientos en el municipio. El objetivo de la investigación es ubicar estos factores o identificarlos para poder determinar cuáles son los factores o cuáles son las incidencias que se dan para este caso. Población hace referencia directamente a las personas a las cuales estamos evaluando. Entonces podrían ser eh, personas correspondientes o neonatos correspondientes al municipio de Envigado. El tamaño de la muestra depende del anexo. Entonces, ¿qué es el tamaño de la muestra? El número de datos con el cual yo cuento en el anexo. Entonces, ustedes van a abrir directamente el anexo y van a contar el número de datos. Entonces, importante. Como les decía, nosotros tenemos acá la unidad 2. Vamos a revisar directamente el anexo, ¿cierto? Lo vamos a descargar. El número de datos se refiere directamente a quién, no a ese número sesgado, sino el número de datos que estoy generando. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un dato, estos son dos datos, y lo que yo hago es evaluar cuántos datos tengo respecto a las variables establecidas. Entonces, si se dan cuenta, acá en Excel a mí ya me está indicando cuántos datos tengo, que son los que hago en el recuento que están acá. ¿Por qué determino que esos son los datos? Porque cada dato tiene diferentes características que están dadas por variables evaluadas. Es decir, este como tal es un solo dato, pero tiene diferentes variables evaluadas. Entonces, esa ya es una de las respuestas que podemos obtener. El instrumento de recolección pues, fue una encuesta que se desarrolló directamente. La ubicación espacio-temporal, nosotros inclusive la tenemos directamente en el nombre del anexo, que es dónde se desarrolló, eh, dónde se desarrollaron estos datos recolectados y en qué fecha se hizo. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo un espacio donde se realizó el estudio y un tiempo donde se realizó. Y lo más importante, la unidad estadística. Entonces, si se dan cuenta, si son nacimientos, pues deben ser ¿qué? Pues la persona a la cual se le está evaluando esto. Entonces, puede identificarse como la persona de este municipio. Entonces, lo importante que es tener en cuenta qué es el objetivo de la investigación, qué es lo que yo estoy buscando, qué población estoy evaluando, qué tantos datos tengo, cuál es el instrumento de recolección o cómo obtuve esos datos, dónde y cuándo se hizo este levantamiento de datos y qué unidad estoy evaluando. Entonces, no necesariamente hablar de un peso, de un tamaño o de una distancia, sino la unidad que estoy evaluando. Entonces, si son nacimientos, pues serían personas. Si es accidentes, también serían personas. Si son, no sé, recolección de material o porcentaje de producción, entonces la unidad estadística cambia. Pero pues para este caso serían las personas. De igual manera, socializar esta ficha técnica para obtener una retroalimentación. Es decir, obtener de los tutores e inclusive de sus compañeros una retroalimentación directamente para poder establecer si se está desarrollando de la mejor manera este punto. Por favor, me indican si voy muy rápido, si no está bien clara la explicación. Pues estoy pendiente en ese sentido. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este punto? Ah, vale, vale. Voy a hablar un poco más lento para que no haya ningún inconveniente.
Como les decía, la ficha técnica también genera la socialización y tener en cuenta el objetivo de la investigación, la población, el tamaño de la muestra, el instrumento de recolección de la información, la ubicación espacio-temporal y la unidad de estadística respecto al anexo que vamos a trabajar a lo largo del periodo 16.2. Una vez que hayamos desarrollado esta parte, donde se establecen esos criterios que definimos anteriormente en el paso 1, vamos directamente a la clasificación de las variables. Para eso podemos identificar un documento de conceptos generales o vamos directamente a la información dada directamente en unidad de medidas estadísticas univariantes y vamos a revisar toda la parte de análisis de datos tridimensionales, características, estadística directamente o el probabilidad estadística, el capítulo 1, donde vamos a encontrar con estos enlaces directamente toda la parte de medidas de posición. Podemos revisar directamente en el libro de Salvador Monroy las definiciones de las variables o inclusive en el libro de probabilidad y estadística toda la definición, que son directamente la descripción de cada uno de los elementos. ¿Qué nos va a significar, qué nos va a generar directamente este análisis de datos y estos datos establecidos para que se encuentran en esta primera parte o primera unidad? Yo voy a tener directamente, puedo evaluar en Martínez, en Montero o en Matus también las definiciones de qué? De las variables. Entonces voy a tener dos tipos de variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Estas definiciones están a mayor especificidad directamente en los referentes bibliográficos que les indiqué, pero pues para ser específicos, las cualitativas están divididas en dos que son nominales y ordinales. Entonces vamos con esta primera parte, donde a mí me va a definir que las cualitativas se refiere a las cualidades que se le pueden dar a una variable. Entonces pueden ser colores, pueden ser nombres, pueden ser registros de departamento, pueden ser directamente todo lo que pueda establecer que son de cualidades, que sea de color, que sea, por ejemplo, sexo, que sea, por ejemplo, em, nombre del departamento, nombre de la persona. Y acá es donde entra la parte de las clasificaciones. Nominales vienen de nomine, es decir, las variables que a mí me determinen el nombre o la asignación de nombre de cada uno de los elementos. Entonces, ya les estaba dando varios ejemplos, que por ejemplo, el nombre del departamento, el nombre de la persona, el nombre de una comunidad, ¿sí? Todo se relaciona con nombres. En el caso de ordinales, es también que pueden generar eso, pero que presentan un orden jerárquico, es decir, que tienen un orden directamente, como por ejemplo primero, segundo, tercero, etcétera. Son cualitativos. En este, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar el anexo y vamos a ir directamente el nombre de la variable para organizarlo directamente en la tabla. Entonces yo solamente voy a colocar, por ejemplo, departamento, municipio, área de nacimiento y lo voy a colocar en cualquiera de estos elementos que tenga relación con. Entonces, por ejemplo, como les había definido, nominales es de nombres, entonces puede estar el nombre, acá el nombre del departamento, también aplica el área de nacimiento donde está la persona, el sexo también puede ser nominal, ¿cierto? Ya va a tener después tallas, tiempos de gestación, tipos de parto, multiplicidad de embarazo, pertenencia étnica, si encuentra un grupo indígena, edad de la madre. Digamos, varias de estas son cualitativas porque me están generando cualidades. Por ejemplo, si fue instrumentado, si fue espontáneo, pues yo no tengo cómo cuantificarlo, sino simplemente cómo denominarlo. De ahí que podamos hablar que, por ejemplo, el tipo de parto es cualitativa nominal. Ordinales ya sería directamente si yo tengo un orden para cada uno de ellos. ¿Listo? Ordinales, como les decía, si tiene algún orden específico. Y pasamos a la parte de cuantitativas, es decir, que yo puedo cuantificar, numerar,
Entonces de ahí entra que sea mucho más fácil poder distribuirlos con números cuantitativos. Eso es como un truco, pero pues algunos cuantitativos deben estar establecidos en ese caso. Por ejemplo, tenemos dos variaciones que son discretas y continuas. Discretas es que son valores finitos, por ejemplo, y para este caso específico podríamos asumir que la edad del padre es cuantitativa discreta, porque son números finitos. Me habla de 19, 20, 30, 50, 17, etcétera. Son números cerrados y son números puntuales. Y continuas es que puede tener un número infinito de datos, es decir, en este caso, y tomando de igual manera el ejemplo, nosotros podríamos hablar que cuantitativas continuas es, por ejemplo, el peso, puede ser también directamente revisar si pueden ser tallas también, revisar si puede ser la edad del madre, tiempos de gestación también a mí me puede determinar, pero si se dan cuenta los valores son cerrados, cosa diferente a la talla y demás. Entonces, por ejemplo, son números que puedan tener valores infinitos, por ejemplo, 2790, 3455, etcétera. Y para números cerrados son variables continuas, digamos en este caso. Entonces, discretas es cuando son números cerrados, continuas cuando son con números mucho más largos. Y lo que yo tengo que hacer en este punto es generar dependiendo del nombre de la variable, voy a organizar directamente esta tabla. Importante, si yo tengo 30 variables, pues deben estar clasificadas en esta tabla las 30 variables. ¿Listo? No vamos a clasificar 6 o 7, sino las 30. Y dependiendo de qué, pues cada uno de los elementos que les dije, si es de nombre, si tiene un orden, si es un número finito o es un número infinito. Y ya empezamos a colocar, por ejemplo, departamento, nombre de departamento, fecha, puede ser acá directamente edad de la madre, edad del padre, continuas puede ser peso, y así van distribuyendo cada una de las variables. De igual manera, socializarlo también para poder generar una retroalimentación y conocer de primera mano, ya sea con sus tutores o también con sus compañeros, cómo se están generando estas organizaciones y si están de acuerdo con esas clasificaciones. Una vez realizada esta tabla, ya podemos pasar a una evaluación de muestreos. Resulta que nosotros tenemos un número específico de qué? Tamaños de las muestras, pero resulta que estos tamaños de las muestras no son de forma arbitraria. Nosotros debemos establecer que sea significativo este tipo de elementos, es decir, que los datos que yo estoy obteniendo de un estudio sean suficientes para generar una tendencia. ¿Por qué? Lo más importante es que si yo tengo un número considerable de datos, a mí me va a permitir ver una tendencia de un estudio. Muchas veces, eh, no sé, sin ir tan lejos en este momento, en condiciones de encuestas presidenciales, encuestas de Senado, etcétera, nosotros tenemos que establecer si del universo, o mejor dicho, de toda la población que vamos a considerar, si es relevante los datos que se están asumiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos más o menos como unos 30 millones de votos de personas que están habilitadas para votar y están haciendo encuestas con cifras significativas de 1000, 2000 personas y resulta que ese universo es muy pequeño respecto a lo que se puede generar. Es decir, estoy asumiendo muy poquitos datos para todo un fenómeno que se tiene que ver con los millones de votantes. Entonces, por eso la mayoría de las encuestas pueden variar porque se hacen en un mismo sector o se hacen en un municipio o se usan la misma herramienta, por ejemplo. Antes o se puede hacer que simplemente salgan las personas a las calles a generar las encuestas y de esa forma ya es un ejercicio de encuesta por voz a voz. Entonces, o puede ser también que ustedes lo hagan de manera telefónica. Y ya es otro tipo de encuestas. Entonces, si se dan cuenta, pues ya depende del número
de personas que se entrevistan o el número de datos que se obtengan respecto al total. ¿Por qué hago toda esta acotación o por qué hago toda esta aclaración? Porque la ficha técnica que genera cada uno de esos estudios a uno le permite saber si es o no confiable ese estudio. Entonces, por ejemplo, mm, ¿de qué programas son algunos de ustedes? Lo que pasa es que en un mayor porcentaje se manejan todos los estudiantes de psicología. Entonces, para este caso, uno de los ejemplos es que podrían ser, no sé, estudios directamente de población con una patología. Y sobre eso se puede hacer un análisis clínico a nivel psicológico o psiquiátrico, dependiendo de lo que se quiera desarrollar. Entonces, de ahí que se necesite conocer este tipo de cosas. Recuerden que el concepto como tal ustedes lo pueden obtener directamente de los libros de estadística que están referenciados tanto en la guía de actividades como en el entorno de campus. Am, y cada una de estas actividades se requiere que cada uno de los estudiantes del grupo em, escoja uno de los ejercicios para poder generar un desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, por favor, que no se repitan los ejercicios en el mismo grupo. Es decir, si una persona escogió el A, nadie más puede escoger el A, sino tiene que ser el B o el C o el D. Son 5 ejercicios y lo importante que es establecer muestras representativas o estudios directamente. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría nos habla de un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza específico, un error estimado y una población o un universo completo. Es simplemente generar una ecuación directamente donde a mí me genere el tamaño de la muestra. Es bastante sencillo y realmente lo importante es tanto el dato que se obtenga como que se apropie el concepto de por qué tomar un tamaño de muestra. Como les comentaba, pues es importante para saber la relevancia de lo que se está estudiando. También se habla directamente de muestreos sistemáticos, muestreos aleatorios simples. Se habla directamente de evaluar el tamaño de la muestra dependiendo de un muestreo aleatorio simple, otra vez, pero conociendo o sin conocer el total de la población. Entonces, acá simplemente sacamos una relación de sobre una población, cuánto deberíamos usar de la muestra, si queremos que tenga un intervalo de confianza del 90 y un 10% de error estimado. Como les decía, no es tan complejo toda esta parte matemática, sino realmente entender el concepto. Las fórmulas son bastante sencillas, ya les muestro una de ellas, y por ejemplo para seleccionar muestra de municipios, de igual manera, muestra aleatorio simple, y sabiendo qué tipo de muestreo, sabiendo la estructura, podríamos definir qué tipo de muestreo se está definiendo o qué tipo de muestreo pueden escoger para este caso. De igual manera, en el último punto, es igualmente cuál sería el tamaño de la muestra y comparar estos resultados con el literal A. Entonces, si se dan cuenta, pueden compartir directamente los datos y escogiendo diferentes ejercicios poder establecer este sentido. ¿Alguna duda hasta este punto? Bueno, como no hay dudas, voy a mostrarles la ecuación. Es bastante sencilla, permítanme un segundo. El ejercicio de muestreo realmente, inclusive se puede calcular directamente con páginas o asumiendo directamente esta ecuación sencilla. Lo que yo hago es generar un margen de error, un margen de confianza, ¿cierto? Y acá coloco el número de la muestra. Entonces, por ejemplo, puede ser 5.600 personas. Y yo simplemente calculo directamente cómo establecerlo. Entonces, ya sé que
de 5.600 personas, puedo tomar un muestreo aleatorio simple de 161 personas para poder tener este intervalo de confianza con este margen de error. ¿Qué hago? Simplemente el tamaño de la muestra va a ser igual a mi nivel de confianza respecto a lo que yo puedo obtener, que es 0.9 por 0.1, que es el 90 de confianza o 99 de confianza, por el 1% de que no me, digamos que me dé el error, ¿cierto? Éxito o fracaso, que es lo que hablamos de P y Q, y el error, que es el que nosotros definimos acá, que puede ser un 10%, un 4%, un 5%, dependiendo de lo que yo quiera establecer. De este caso, o de estos intervalos de confianza, a mí me determinan simplemente que un tamaño de la muestra, que en este ejemplo sería 5.600, lo que yo hago simplemente es reemplazar estos datos. Lo puedo hacer directamente acá, lo puedo hacer directamente en un Excel o en cualquier herramienta que ustedes consideren más sencilla. Digamos, este tipo de herramientas o Excel o más adelante que trabajemos con otro software que se llama Infostat, son herramientas para facilitar este proceso y el ejercicio o el grueso como tal de la estadística es que ustedes entiendan el concepto más allá del cálculo, porque pues el dato lo puede generar una interfaz, pero la idea es que ustedes entiendan qué significa este dato para cada uno de los ejercicios y para cada una de las actividades. Por eso nos centramos tanto en que se tenga la definición y sobre todo que se entienda todo este proceso. Una vez que desarrollemos estos ejercicios, uno por estudiante, vamos a ir directamente a una caracterización de variables cualitativas. Y lo que vamos a hacer específicamente es, sobre el anexo que estamos trabajando, vamos a realizar unas categorías de variable con frecuencias directamente. La definición, de igual manera, como les decía, está en las metodologías, pero, pues, sin ir tan lejos, las frecuencias a mí me hacen o me establecen directamente, como su nombre lo indica, es cuántas veces se repite un dato específicamente. Es decir, lo que yo voy a asumir en este ejercicio es tomar una de las variables, ¿cierto? Y determinar cuántas veces se repite cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Si yo voy a tomar el régimen de seguridad, yo sé que tengo dos datos que pueden ser subsidiado o contributivo, ¿cierto? O simplemente no asegurado. Entonces ya sé que tengo tres datos. Bueno, hay varios. De hecho, hay excepción también. ¿Cómo voy a hacerlo? Simplemente asumo o tomo esta variable con todos estos datos y hago una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es simplemente hacer un conteo y lo podemos hacer directamente con una herramienta de estadística en Excel o directamente con la em, especificando sobre el régimen, ¿cierto? Lo que yo quiero saber es cuántos datos tengo. Entonces, por ejemplo, yo puedo filtrar todas las variables, ¿cierto? Y si me voy directamente al régimen, sé que tengo cuatro datos, que es contributivo, excepción, no asegurado y subsidiado. Y lo que yo necesito es saber de esos cuatro valores, cuántas veces se repite contributivo, cuántas veces se repite excepción, cuántas veces se repite no asegurado y cuántas veces se repite subsidiado. ¿Listo? Y con eso voy a determinar la proporción a la cual está cada uno de ellos. Y asimismo voy a saber más adelante en el análisis cuántas personas o cuánto es el porcentaje directamente de las personas que estén en un régimen o en el otro, o que haya directamente excepción. Como les decía, esa cuantificación se puede hacer directamente con herramientas estadísticas o simplemente yo le puedo indicar un ejemplo directo que me haga un conteo. Entonces, yo que le digo acá, necesito que usted cuente, ¿cierto? Tengo un contar punto sí, que es simplemente que cuenta las celdas en un rango. Y me dice, ¿cuál es el rango? Yo le voy a decir simplemente que es del rango directamente, de este rango. ¿Cómo lo va a asumir? Para asumirlo directamente todo, será Control Shift y flecha hacia abajo hasta que terminen los datos, ¿cierto?
Y mi criterio, ¿quién va a ser? Simplemente lo puedo colocar ahí o simplemente puedo decir que se llame como contributivo, ¿cierto? Ese es el dato, pero resulta que los criterios debemos colocarlos en que es una palabra, entonces necesito colocar comillas. Y a mí ya me está diciendo que de mis datos, 329 personas, 329 datos, 329 personas están en régimen contributivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo quiero que hago este mismo ejercicio, pero que sea subsidiado. Son 101 personas. Pero ¿qué pasa si lo escribo mal? No me van a registrar porque no los está identificando. ¿Cierto? O que yo quiero saber si es una, no sé, una excepción. Puede ser. ¿Está mal escrito? Puede que sí. ¿Por qué no me registró que fuera una excepción? Porque la excepción lleva tilde. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo que modificarlo y que la lleve tilde. Y ya tengo un valor que son 4 excepciones en todo mi listado. Y asimismo, empiezo a generar mi tabla de frecuencias. Entonces, yo ya tengo que la frecuencia absoluta es de mi categoría de la variable, por ejemplo, subsidiado, contributivo, excepción, no subsidiado, cuántas veces se repite. Entonces yo hago eso de contar para cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué hago en esta tabla? Coloco acá el nombre de las categorías, ¿cierto? Tal cual como están en la tabla. Y acá simplemente le doy esa opción de contar puntos y simplemente me va a generar estos datos. ¿Qué otra forma puede haber? Simplemente con frecuencia, con la herramienta frecuencia. De igual manera, frecuencia relativa, ¿qué va a hacer? Como su nombre lo indica, es cuántas veces tiene que uno respecto al otro. Entonces, si quieren, vamos a hacerlo desglosado en este caso. Entonces, por ejemplo, sí, pues ya que estamos con esta tabla, pues vamos a ir directamente a esta parte. Y ya tengo mi variable, ¿cierto? Voy a usar tabla de frecuencias. Y ya sé que es subsidiado, contributivo, está mal escrito, lo bien, no asegurado, y el de la tilde, simplemente es frecuencia, ¿cierto? Mis datos, ¿cuáles son? Estos datos, punto y coma. ¿Y mi grupo cuál es? Este es mi grupo. Cierro paréntesis. Y resulta que me da 0. ¿Por qué? Porque cometí un error. Y es que yo necesito que quede mi grupo. Frecuencia igual, defino directamente los datos, ¿cierto? Punto y coma. Asumo mi grupo, que son los que están acá al lado, con los valores definidos. Cierro paréntesis, control shift enter. Y dice que no aplica. ¿Por qué? Porque me están generando datos que no están referidos directamente en un intervalo. ¿Qué va a pasar? Lo que yo voy a hacer es como les expliqué ahorita, que es contar, punto sí, abro paréntesis, mi rango va a ser este, ¿cierto? Importante, si yo quiero que este rango se mantenga estable, lo que hago es presionar F4 para que no cambien las celdas. Doy punto y coma y le digo que sea referido a o que sea igual ¿a quién? A mi celda que tengo acá. Problema, porque necesito definir que sea entre comillas. Voy a generar directamente que se llame igual o simplemente definir que sea igual a esto. Mi criterio es que sea G4. Y como ya definí o bloqueé las otras celdas de mi rango,
lo que voy a hacer simplemente es un barrido. Y acá hago una suma. Es igual a la suma de quién. Abro paréntesis. Estos 4, ¿cierto? Me tiene que dar cuántos datos tengo. 500. ¿Cuántos datos deben ser? 500. Ahora, defino simplemente que este sea relativamente, es decir, que tenga una relación de cuánto significa respecto a este señor. Lo coloco con F4 y me dice que es el 20% del total. Y la suma, ¿cuánto debe ser? 1, ¿cierto? Que es la sumatoria de estos. Ya tengo mi frecuencia absoluta y tengo mi frecuencia relativa. Y ahora voy directamente a la frecuencia porcentual, que va a ser igual a la frecuencia relativa. Entonces vuelvo a hacer este ejercicio, pero simplemente lo coloco con el... ¿Con el qué? Que mi número se presente en porcentaje. Y ya me genera un porcentaje. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que esto después lo vamos a presentar con diagrama de barras y diagramas circulares y vamos a hallar estos elementos, la moda de la variable y la moda se refiere a qué? Al dato que más veces se repite. Ustedes lo van a identificar con el valor que obtengan en la frecuencia, pero igual lo pueden ubicar también con la fórmula moda para Excel. Y de igual manera, van a realizar una tabla de contingencias de doble entrada. Es decir, van a tomar dos variables cualitativas y las van a cruzar. Es decir, van a definir, por ejemplo, en este caso de la tabla, voy a tomar, por ejemplo, el tipo de nivel educativo respecto al tipo de administrador y ver cuántas veces se cruzan uno respecto al otro. Y así van a saber o van a obtener una contingencia de doble entrada para saber cuántas personas, por ejemplo, en este caso que yo estoy diciendo, cuántas personas que tengan un tipo de entidad prestadora, promotora de salud, tienen un nivel académico de, puede ser media académica o sin formación o ninguno, dependiendo de. Y lo que van a hacer es cruzar esas dos variables, representándolas también gráficamente. ¿Listo? Entonces lo van a cruzar en tablas y lo van a cruzar de manera gráfica. Una vez que se desarrolle eso, ustedes van a consolidar la información. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Hay sonido? Perdón, la pregunta. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, sí se escucha. Listo, Sí, vale, pro, vale. sí, pro. Listo, entonces no. Listo, vale, vale, perfecto. Entonces, una vez que hayan desarrollado todas estas partes, todas esas actividades van a consolidar la información, van a registrarlo directamente en el entorno de evaluación y lo van a subir directamente con las normas APA, solicitando y indicando pues la portada, introducción, justificación, objetivos, mapa mental, la ficha técnica que establecimos al principio, la clasificación de las variables, el ejercicio de muestreo, que es el que estábamos hablando, la caracterización de las variables cualitativas, que es el de las frecuencias y la tabla de contingencias, y unas conclusiones relacionadas a estos métodos estadísticos aplicados, ¿vale? Con referencias bibliográficas que ustedes hayan utilizado. Recuerden, las referencias que nosotros tenemos en el campus y en la guía de actividades son sugeridas. Si ustedes encuentran un documento aparte que hable en toda la parte de caracterización o el desarrollo de las variables, pues simplemente lo registran ahí. Recuerden que ustedes deben subir toda esta información o deben subir directamente el, el desarrollo de esta actividad en el entorno de evaluación en el paso 2. Lo suben directamente en este registro de evaluación y ahí ya generan directamente la entrega del documento. Lineamientos generales deben hacer una participación con aportes en foro y deben generar una retroalimentación o simplemente que obtengan una retroalimentación como mínimo directamente. La participación en grupos y en foros igual genera un ponderado y un puntaje adicional para que tengan en cuenta en ese sentido. Y de igual manera,
No, sobra indicarlo realmente. Nosotros contamos con la herramienta Turnitin, entonces es bastante sencillo encontrar plagios, así que pues ustedes saben que de acuerdo al acuerdo 02913 del 2013, tenemos una política antiplagio. Entonces, por favor, estar muy pendientes en ese sentido. De igual manera, pues ya sea para plagio entre compañeros en el mismo periodo, respecto a otros periodos también cuenta como plagio. Entonces estén muy pendientes en ese sentido. La sugerencia que siempre hacemos, ¿cuál es? Revisen el formato de rúbrica de evaluación. Acá simplemente y siempre les van a indicar directamente los criterios de evaluación y utilícenlo como un checklist, simplemente. Si ustedes saben que les vale 15 puntos una identificación de etapas de investigación, pues ya saben que si lo entregan, pues van a tener esos 15 puntos y así sucesivamente. Si tengan los conceptos básicos de estadística, la clasificación de variables que está dando 20 puntos, toda la parte de identificación de tipos de muestreo está dando 20 puntos, ¿cierto? El ejercicio de tablas de contingencia 20. Y como les decía, consolidación de información, entregar el documento en el entorno que es, en los tiempos que es completo, genera un porcentaje adicional. De igual manera, un ingreso oportuno al foro les está dando también un puntaje. Lo que se sugiere siempre a lo largo de todos los periodos, a lo largo de todas las asignaturas, durante todo su desarrollo profesional y desarrollo académico es que se basen mucho en el desarrollo de las actividades y sobre todo que tengan como ustedes un parámetro para hacer un checklist directamente con la guía de actividades y sobre todo con esta rúbrica de evaluación. Cada guía a ustedes les va a indicar cómo se comporta cada uno de ellos y qué es lo que le piden en los entornos de evaluación. Y asimismo va a ser muchísimo más fácil poder desarrollar este tipo de actividades. Sí, esta grabación se va a compartir, importante, la grabación de esta web conference se va a compartir en los tutores van a compartir esta información y van a compartir esta grabación y se va a subir también en el entorno respectivo. Entonces, para que tengamos pendiente en ese sentido, en el entorno inicial, nosotros vamos a encontrar acá los encuentros sincrónicos vía web conference. Acá van a encontrar los enlaces de grabación y los enlaces de las sesiones. Entonces van a estar subidos todos los enlaces de las 5 web conference que vamos a desarrollar. Es importante que ustedes tengan en cuenta para que puedan consultarlo acá. Y de igual manera, los tutores van a compartir toda esta información respecto a lo que se quiere desarrollar. ¿Listo? Para que estén pendientes en ese sentido. No sé si tengan alguna duda adicional. Listo, Juan Pablo tiene levantada la mano. Sí, profe. Dígame, sí, señor. Profe, usted se podría ir a la guía donde se encuentra el cuadro que nos mostró hace rato. Por Hay dos cuadros, el de clasificación o el de frecuencias. ¿Este o el otro? este. Perfecto, listo. Profe, yo ahí tengo una duda que todavía no la he podido como despejar bien. A ver si usted me la puede despejar de una manera más clara. A la hora de tomarla, o sea, nos dice que tenemos que tomar como que unas variables, ¿cierto? Yo todavía no sé bien cómo es que yo tengo que llenar el cuadro de manera correcta con las variables. ¿Sí me entiende? Listo. El ejemplo que di puntualmente es sobre una de las variables, cualquiera de las 30 que sean cualitativas, es decir, puede ser departamento, no realmente, puede ser municipio, no. Directamente puede ser, por ejemplo, sexo, puede ser tipo de parto, multiplicidad, pertenencia étnica, grupo indígena, régimen, tipo, nombre, nivel educativo, cualquiera de esas que sea cualitativa, y lo que usted va a establecer es cuántas veces se repite en la categoría de la variable. Entonces, por ejemplo, estado conyugal de la madre. Entonces, yo ya sé que una de las categorías puede ser no está casada, otra de las categorías es está soltera,
Por ejemplo, puede ser está casada o está separada o está soltera o no está casada o no está casada y lleva 2 años o sin información. Estas son las categorías de esa variable. Entonces, por ejemplo, su merced va a asumir esta variable, estado conyugal, y va a tener estas categorías. Y sobre estas categorías va a cuantificar cuántas veces se repite cada una de ellas Profe, directamente. Sí, señor. profe, o sea que en este caso esas variables se sacan del texto que a nosotros nos dieron y nos ayuda también las actividades anteriores, ¿sí o qué? Directamente ese punto se saca de este anexo, del anexo 1 que se encuentra en Campus. Entonces usted descarga este anexo y acá escoge una de las variables cualitativas y hace este ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo sé que en este caso voy a tener 2, 4, 6 datos de las variables. Perdón, 6 categorías y me van a generar 6 frecuencias. Entonces yo voy a saber cuántas veces está repetido esta casada, cuántas veces está repetido cada uno de Profe, ellos. profe, Sí, señor. entonces son 5 variables cualitativas más las frecuencias que siguen en el cuadro. No, no, no. Es una de las variables cualitativas y sobre esa usted va a trabajar estas categorías. Entonces, por ejemplo, este Ah, tiene ya, 6 ya. categorías que yo quiero ir nivel educativo. Entonces, ya hay un montón más, ya hay muchas más. Entonces, en este caso, para esta variable, que es nivel educativo, usted va a tener 2, 4, 6, 8, 10 categorías de esa variable. Ahora, aquí usted dice, bueno, vámonos con una más sencilla. No me interesa, esta está más larga. Estas son como 20 categorías. Tipo de administradora. Entonces ya sé que tiene 3, 4 categorías de variables, que sería entidad exceptuada, promotora, promotora subsidiada, o simplemente no aplica. Cualquiera de esas 4, estas 4 categorías de variables van a ser de la variable escogida, ya sea esta o cualquier otra. Ah, ya, profe. Sino que como en el cuadro y como 5 casillas así vacías, entonces por eso Sí. era que le hacía la pregunta. Ah, no, pues es que pues, genérico, pero pueden ser más o pueden ser menos. Por ejemplo, en este caso, es que acá son 4 y en el cuadro yo tengo 4, entonces aplica ahí. Ahora que sean, por ejemplo, yo sé que acá hay 2, ya no serían 4 en la tabla, sino 2 categorías. Y sobre esas 2 categorías haría las frecuencias, sacaría la relativa y sacaría la porcentual. Y Profe, generaría los... profe, profe, ya que mi pregunta es, o sea, que acá en este cuadro que hay 4 espacios, acá tenemos que colocar como tal las 4, o sea, 4 variables categóricas, o No, solo no, no. una. No, sobre una variable, las categorías que den. O sea, es como ¿cómo decirlo? Una, un supuesto. Puede que usted le dé 10 categorías, entonces estos serían 10 líneas o 10 filas. Entonces es independiente el número de categorías. Pueden ser que sean menos, pueden ser que sean más. Ah, ya entiendo, profe. Sí, sí, pero pues la idea es que la sumatoria de el número total de, de datos, que en este caso, pues, como se dio cuenta, son 500. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores que a mí me puede dar que esté asumiendo bien las frecuencias es que el número de datos, al sumarlos, de 500. El número de veces que se repita cada categoría debe dar 500, porque sé que son Ah, 500 datos. Entonces, por ejemplo, si usted le da 600 y 700, es que está mal categorizado. O si le da menos, también puede pasar. Que le faltaron categorías, se evaluó mal. Entonces, eso es uno de los indicadores que le podría dar en este caso. o sea que si se pasa, profe, de 600 hay un error. Exactamente, sí señor, porque que le comentaba, en este caso, los datos que yo tengo son 500. Entonces, la sumatoria de todos los datos que yo tengo acá son 500. Si me dan más es porque está contando 2 veces el mismo dato. Entonces, por eso es que le digo que tiene que dar 500 la sumatoria. Y eso va a ser un indicador que se está haciendo bien la categorización.
O sea que si sale de pronto mal, uno estaría repitiendo un dato. Ajá, exactamente, sí, señor. Ah, bueno, profe. Esto. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Vale, vale, para eso estamos. Tranquilo. ¿Alguna duda adicional? Listo. Entonces, igual, hago la mención, listo. Hago la mención también, el acompañamiento y retroalimentación de los tutores va a ser continua y van a estar pendientes en foros. Entonces aprovechen también ese espacio para el desarrollo de cada una de las actividades y pues obviamente la retroalimentación tanto con los tutores como también con los compañeros, si ustedes consideran pertinente. De igual manera, en el transcurso del periodo 16-2 se van a realizar CIPAs para que estén pendientes con la programación de cada uno de los tutores. Ellos les estarán indicando las fechas para las retroalimentaciones en los círculos de interacción de participación para que estén muy pendientes y puedan aprovechar también esos espacios. De igual manera, ellos cuentan con atenciones sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas, es decir, unos horarios establecidos donde van a hacer una interacción directa y asincrónicas hace referencia a correo de campus, foros, correos institucionales y demás. Entonces, cualquiera de los canales que ustedes consideren pertinentes para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier acotación o sugerencia, pues ellos van a estar muy pendientes. De igual manera, yo voy a estar pendiente para cualquier caso excepcional que ustedes consideren que necesite pues alguna interpelación. Entonces, por el momento... voy a dar por finalizada la grabación. Esta grabación ustedes la van a encontrar en los entornos que les mencioné y de igual manera se les compartirá una vez que una vez que se obtenga el enlace. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar muy atentos.